Los colegios profesionales de ingeniería de Aragón han firmado este miércoles el Pacto por la Industria. Esta alianza por la industrialización de Aragón pretende mejorar las cifras regionales relacionadas con este sector. Al final es un pacto de todas las asociaciones, de muchas asociaciones empresariales, colegios profesionales, sindicatos, pues para reivindicar que tenemos que tener un país industrializado. Y bueno, es la única manera que tenemos de progreso, de futuro, de conseguir empleo de calidad, de progresar como país, que es lo que nos falta en este momento. Yo creo que somos un ejemplo. Este es un ejemplo, digamos, de pacto o de alianza multidisciplinar, horizontal podríamos llamar, para conseguir multiplicar, tener ese efecto multiplicador, ¿no? Lo importante yo creo que hay que buscar es la transmisión, es decir, el incorporar conocimiento a nuestros sectores productivos. Esa es la ventaja competitiva que podemos tener una sociedad como creo que es la española, que tenemos un gran nivel de conocimiento. De los 105.000 ingenieros industriales de España, más de 8.000 se encuentran en Aragón. Esto puede propiciar un escenario perfecto para esta unión de los colegios y su trabajo en común. Yo creo que las sinergias se tienen que dar entre todos los colectivos. Y sobre todo muchas veces en pequeñas cosas, porque como he dicho antes, veo complicado un escenario en el que no tengamos que trabajar en conjunto todos. O sea, desde a lo mejor el caso más extremo que pueda ser una mina, como ha dicho nuestro compañero hace un rato, en una mina, para antes de la mina interviene la parte de caminos, civil, los mineros, la parte de telecomunicaciones, porque nadie se puede imaginar las telecomunicaciones que hay en una mina, la parte industrial, todo. Entonces luego en el día a día las sinergias entre empresas salen pero continuamente. El desarrollo industrial no es posible sin un abastecimiento de las materias primas minerales. En ese aspecto la Comunidad Económica Europea lo dejó muy claro en la Conferencia Europea de los Minerales celebrada en Madrid en el año 2010. Hay que establecer una estrategia europea de las materias primas minerales, el facilitar el acceso a los recursos, siempre teniendo un desarrollo sostenible. Los 6 colegios profesionales llevan trabajando por este pacto por la industria casi 3 años. Actualmente, debido a los cambios socioeconómicos, parece que la situación con respecto a la industria está empezando a mejorar. En España ha habido una época en la que parecía que solo importaban los servicios y se han abandonado los sectores primario y secundario. Tanto el sector industrial se veía como algo, como se ha dicho en la charla, muy necesario, pero que no suceda en mi patio. Y en cuanto al sector primario, como un atraso. En definitiva, la creación de riqueza depende justamente de aprovechar los recursos, que en el caso de la ingeniería de montes a la que represento son recursos estrictamente renovables y naturales, y en transformarlos en bienes útiles para la sociedad, que es justamente la misión de la industria y del sector secundario. Hay un hecho fundamental que está cambiando en la industria, que es que se tiende a producir más cerca de donde se va a consumir, y los nuevos sistemas van a permitir eso, con lo cual valores como garantizar un sitio estable, garantizar unos transportes adecuados, una movilidad de personas, unos servicios básicos van a ser todavía más importantes, y eso son cosas que tenemos en Aragón. En Aragón, la industria sitúa su producción 8 puntos por encima de la media nacional y dentro de los objetivos de la Unión Europea. Durante la jornada se ha demostrado la importancia que este pacto tiene para la comunidad autónoma.